Con ustedes, mis queridos amigos y hermanos, dándole la bienvenida a nuestra programación. Queremos felicitar a miles de ustedes que en este día por primera vez sintonizan nuestra programación. Quiero recordarles que a final de esta programación tendrán toda la información necesaria que ustedes necesiten para obtener información de nuestro ministerio. La semana pasada estuve hablando con ustedes sobre el interesante tema ¿por quién Jesucristo murió? En esta ocasión tenemos un tema muy interesante. Es un tema que yo le llamo la espina dorsal de toda la Escritura, el tema la predestinación. Bien importante, ya que esto es un tema desconocido por un %, muy alto de la iglesia. Así que pronto entraremos con todos los lujos de detalle sobre este tema. Nos gustaría invitarte a que tú grabes estos programas por el beneficio y por el repaso que tú puedes hacer una vez lo escuches. Queremos invitar a muchos de ustedes que nos están viendo a lo largo y a lo ancho de todo la Florida, que nos puedan escribir o llamar para dejarnos saber hasta dónde llegamos y cómo le está siendo de beneficio nuestra programación. Bien, en esta ocasión entonces les invito a pasar a la segunda parte de esta importante programación de este día. Pasemos a nuestro estudio. Como les mencioné, vamos al tema la predestinación. Esto es un maravilloso tema. Y te digo esto porque por años yo desconocí este tema en mi experiencia cristiana. Es más, yo a veces pensaba que eso era la predestinación. Cuando yo leí Efesios le pasaba por encima como si hubiera visto algo malo, algo feo. Y es que tiene un sabor, eso de destino, predestino, tiene un sabor un poquito como que pone a uno a pensar, ¿no? Y por años, siendo pastor, que es la tristeza que me da, aún yo siendo pastor, no entendía el tema de la predestinación. Y entonces pues toda mi predicación se basaba en predicaciones sobre sanidades, sobre prepárate, sobre, hay muchos temas en la Biblia, pero que no me atrevía a tocarlo. Y este tema es tan importante, fíjate que un 90% de las escrituras lo que te habla es de esto, porque este es como la espina dorsal, como te mencionaste, como la espina dorsal de la palabra del Señor. Por lo tanto, te hago hincapié a que estés pendiente porque necesito llamar a tu limpio entendimiento sobre este tema. Bien, lo primero que vamos a tratar en este día es el testimonio bíblico. La Biblia da testimonio de este tema, debemos hablar de él. ¿Cuán a menudo debemos hablar de él? Así que es bien importante el testimonio bíblico. Y vamos a comenzar con la primera escritura, que es nuestra garantía si el tema es bíblico. Efesios capítulo 1, verso 4 y 5. Es bien importante este verso, así que vamos a darle lectura, como ustedes pueden ver en la pantalla. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, repito esa parte, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Bien, entonces, el testimonio que tenemos aquí es que esto es un acto de amor, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Estas palabras no puedes pasarlas por alto, porque lo que te da a entender es que tú existías antes de la fundación del mundo y te escogió en Él antes de la fundación del mundo. Recuerda, como te he dicho antes, que nuestros padres pueden crear pelo, facciones, temperamento, huesos y carne, pero nuestros padres no pueden crear espíritu. La Biblia dice que Dios
es el Padre de los espíritus. Por lo tanto, como Él nos creó desde antes de la fundación del mundo, desde allá nos escogió y por eso nos predestinó en amor. Vamos a la segunda escritura porque necesito establecer varias escrituras para que tú tengas confianza y puedas afianzarte más en este tema. Efesios capítulo 1, versículo 11 es el segundo verso de nuestro estudio en esta ocasión. Y mira en tu pantalla para que puedas verificar a ver si es así. Dice ahí, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Importante, según el designio de su voluntad. Recuerda que tu voluntad no está envuelta en este plan predestinado del Señor. Aquí dice que Él hace todas, no algunas cosas, todas las cosas según el designio de su voluntad. Es bien importante que tengas todas esas palabras que acompañan a estos versos bíblicos. Por lo tanto, yo quiero que tú digas ahí conmigo, yo soy predestinado. No le cojas miedo a estas palabras, porque entonces no te es de efecto. Comienza poniendo en práctica la confesión. Yo soy predestinado. Esa es la verdad bíblica, ese es el testimonio bíblico. De hecho, toda la iglesia es predestinada. Todos fuimos predestinados según el designio de su voluntad. Y recuerda esto, Él no está escogiendo gente hoy. Él escogió, conforme a Efesios 1:4, el verso que acabamos de leer, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Quiere decir que lo que Él escogió allá se convierte acá, en el cumplimiento de los tiempos, naturalmente. Pero tienes que entender estas cosas, que lo que Él escogió antes, eventualmente se va convirtiendo en el cumplimiento de los siglos. Bien, el tercer verso bíblico que tenemos, la tercera evidencia, sería Romanos capítulo 8, verso 29. Es un verso bien conocido por todos nosotros, pero vamos a ver lo que dice la Escritura. Mira qué clarito está ahí en la pantalla, lo puedes leer juntamente conmigo. Dice, porque a los que antes conoció, ¿te recuerdas de Efesios 1:4, no? Según nos escogió en Él. Así dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Quiere decir que dice ahí que a los que antes conoció, a estos también predestinó. Ahora es importante que tú notes los detalles que hemos venido hablando. Dice ahí a los que, no es toda la humanidad, a los que antes conoció, a estos exclusivamente, a estos también predestinó. Como estuvimos hablando la semana pasada, tú sabes que la Biblia cuando se refiere a los hombres, Él habla de los destinados y de los predestinados. Eso es una palabra compuesta, predestinados. Los destinados se quedan igual, su destino no cambia. Pero los predestinados es porque fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo. Adán los traicionó y Dios tuvo que arreglar el destino de ellos, predestinando su futuro y su final, porque son espíritus que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo y Dios los predestinó. Y hoy los ángeles del Señor, a todos esos escogidos, los andan buscando por el norte, por el sur, el este y el oeste, como dijo Isaías, ¿no? Los escogidos de mi nombre, yo los traeré del norte, del sur, del este y del oeste. Él los va buscando, escogiendo en el cumplimiento de los tiempos de diferentes razas y de diferentes lugares. Así que dice la Escritura que acabamos de leer que a los que antes conoció, a estos predestinó. Y entonces el próximo verso, el verso 30, Romanos 8:30, es mucho más interesante. Así que vamos a pasar a esa escritura, Romanos 8:30, porque te va a ayudar mucho en el estudio que tenemos para ti en este día. Dice, y a los que predestinó,
a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, no se le perderá ninguno, fíjate, a estos también glorificó. Quiere decir, mi querido amigo, que la salvación del creyente está bien segura. Después que dice que a los que antes conoció, a estos predestinó, entonces la pregunta está, pastor, ¿y si uno de esos predestinados se le pierde al Señor? Bueno, dice aquí que a los que predestinó, a estos también, hay un también ahí que tienes que añadirle, a estos también llamó, no se le olvida ninguno. Y a los que llamó, a estos también justificó. Él los justifica, los busca. ¿Te recuerda la parábola de las 100 ovejas? Tú sabes que las 100 ovejas es símbolo de los millones y millones que serían salvos conforme a Daniel. El libro de Daniel dice que son millones de millones. Seguro porque Apocalipsis dice que 2/3 partes se quedaron con el Señor y 1/3 parte fue arrojada con Satanás. Satanás los arrastró. Pero entonces esas 2/3 partes de los judíos y de los gentiles. Dice que esos millones de millones, a esos que Dios predestinó, conoció, a esos también llamó, a esos también justificó. Pero no solo los justificó y los dejó ahí, les aseguró la salvación eterna, no se pueden perder. Dice, a los que justificó, que es el acto de justificación al perdonar nuestros pecados y conocer al Señor y venir a hacer una nueva creación. Él dice que a esos que Él justificó, dice, también los glorificó. O sea que no se le pierde ninguno. Una vez conocido, imagínate, entonces eres predestinado. Una vez predestinado, entonces eres llamado. Una vez eres llamado, entonces eres justificado. Una vez eres justificado, entonces eres glorificado. Naturalmente está hablando de tu espíritu. La carne no, la carnecita todavía está esperando su redención. Cuando Jesucristo venga por segunda vez y entonces lo corrupto termina en incorruptibilidad. Mientras tanto, tu espíritu ya fue resucitado juntamente con Cristo. Tu espíritu perfeccionado con una sola ofrenda para siempre. Imagínate, tu espíritu está completo en Él, no te falta nada. Tu espíritu sentado en lugares celestiales. Tu espíritu renacido de simiente incorruptible, glorificado, justificado. O sea que ya Dios te ve en el cielo. Lo único que por ahora, en lo que Jesucristo viene, estamos en este vaso de barro. Por eso el apóstol Pablo dice, tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia sea del poder de Dios y no de nosotros, de nuestra carnecita, que todavía está en un estado de deterioro por causa de la presencia de la ley del pecado que está en tus miembros, no en tu espíritu, en los miembros, en la carne. Por eso es que carne ni sangre hereda. La ley del pecado, tu espíritu fue librado de la ley del pecado, pero tu carne todavía está morando en ella. Ahora, un día, esto corrupto se viste de incorrupción, pero es necesario que tú sepas la seguridad que produce la predestinación. Esto es una cosa maravillosa. Una vez tú entiendes esto, tú no vuelves a ser jamás el mismo. Una vez tú entiendes estas cosas, te da un gozo por la Biblia, comienzas a amar la Escritura. Si tú creías que ya se te había acabado el interés por leer la Escritura, ahora comienza de nuevo otra vez. Dios mío, yo me creía que yo conocía todo. Ahora vuelves otra vez a coger la Biblia en tus manos y comienzas a escudriñarla. Y te da un gozo en el Señor como jamás antes tú habías tenido. Y te da un deseo de producir fruto para Él. Bueno, es una experiencia, es como casi nacer de nuevo, como a principio, pero ahora con una seguridad. Ahora no solo con emociones, pero con conocimiento de Dios comienza esa nueva etapa que tú has estado esperando por ella. Tú sabes los años que tú vienes orando diciendo, Señor, revélame más. Señor, debe haber algo más. Pues tú, fíjate, tú que crees en los dones del Espíritu, tú crees en el don de lengua, en sanidad, tú crees en todos esos dones maravillosos. Ahí en esos dones hay uno que se llama el don de ciencia, que se ve por muy pocos lugares, pero hoy en día yo te estoy ministrando a ti con el don de la ciencia. Imagínate cómo tú vas a aceptar el de lengua, el de sanidad, el de fe, el de prodigio, y cuando llegas a ciencia asustarte. No te puedes asustar, porque ese es el don que Dios me ha dado para instruirte a ti y llevarte a eso que tú andas orando. Tú sabes, todo lo que tú llevas orando por un avivamiento. Tú sabes cuando tú te vas ahí de rodillas, en ayuno, en oración, en vigilia, Padre,
mire, visita la iglesia. Con tanta maldad que hay por ahí, con tanta situación, y tú orando, Señor, manifiéstate. Esta es la manifestación. Entonces tú has venido orando y Dios te contesta, mira, esto es lo que yo quiero para ti, que tú sepas que no hay diablo que te pueda tocar, que tú sepas que yo te conocí desde antes de la fundación del mundo, y yo vine a buscar y a salvar lo que se me había perdido a mí, porque a mí fue que se me perdió. Así te dice Dios, a mí fue que se me perdió, y lo que se me pierde a mí yo lo busco, y no estaré quieto hasta hallarlo. Pero una vez eres hallado, imagínate que después que te hallan comiences tú, ay, que me pierdo, que no sé qué me pasa, que no, tú no puedes seguir así, tú tienes que entrar ahora en la madurez. Usted es un predestinado, dilo conmigo, sí, dilo, para bien de tu confesión, para que los ángeles te escuchen. Soy un predestinado, dígalo, soy un predestinado. Esa es la verdad bíblica. Una vez tú dices eso, los ángeles comienzan a familiarizarte contigo, comienzan a servirte. Tú no ves que hay ángeles que están cruzados de manos porque no te escuchan hablando estas cosas bellas que ellos conocen. Ellos ven todo lo que está sucediendo aquí en la tierra. Ellos saben que contra Dios no hay nada que se oponga, y Él lo que antes conoció, Él bajó en Jesucristo a buscarlo. Y una vez es hallado, es para que te regocijes y vivas bien seguro. Maravilloso tema, la predestinación. Yo llevo ya yo diría como 9 años en conocimiento de este tema. Y me creía que en 1 o 2 semanas ya lo dominaba, y llevo 9 años enamorado del tema porque sigue produciendo más. Si tú no te cansas, esto es una cosa maravillosa. Bien, yo creo que ahora es tiempo de pasar al segundo paso de este maravilloso estudio. Ya hemos visto que esto es positivo, testimonio bíblico, la Biblia lo dice, lo que yo te digo te da testimonio a tu espíritu. Tú sabes que allá tú dices, amén, oye, eso es verdad, mira lo que Él me dice, yo lo siento, yo lo quiero, ya está bien. Pero ahora hay unos peligros que yo tengo que librarte a ti, porque tan pronto tú le digas esto a otro, entonces vienen los temores que por años se viene diciendo, y la iglesia le coge miedo a esos temores, entonces se alejan del tema. No hables de eso. Unos dicen, no hables de eso porque la iglesia se divide, no hables de eso porque después aquel se siente que no lo entiende. Mejor no hablemos de eso, vamos a seguir hablando de lo mismo. Pero llega el momento en que tú te cansas de lo mismo y tú quieres aprender un poquito más. Vamos a la segunda parte de este estudio, que es los temores a esta gran verdad, los malentendidos a esta preciosa verdad, que ya tú sabes que tenemos testimonio bíblico, ya tú sabes que es la voluntad de Dios, que tú aprendas que eres un predestinado, que Dios te conoció a ti desde antes de la fundación del mundo, ya tú sabes todo eso. Mira, yo conozco hasta pastores que me han dicho, oye, qué bueno está eso, tráemelo acá a la iglesia, y yo voy y lo enseño, y después que lo enseño empiezan los temores. Ahora, ¿cuáles son esos temores, pastor? Mira, yo he oído, por ejemplo, pues entonces no hay que predicar. No hay que predicar, si todos están predestinados, ¿para qué predicar? Pero es que no podemos actuar así. Ya sería una negligencia, una falta de responsabilidad, después que tú sabes que Dios dice que nos predestinó, que por una pregunta capciosa, ahora tú se te debilite una preciosa verdad como es la predestinación. Vamos a ver, mira ahí en tu pantalla este próximo verso bíblico que queremos leer. Cuando alguien te diga que no hay que predicar, fíjate lo que dice la Escritura en cuanto al tema si debemos predicar o no predicar. En Romanos capítulo 10, verso 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿O cómo oirán sin haber quien les predique? En otras palabras, mi querido amigo, cuando a ti te digan, pues si somos predestinados, porque predestinación quiere decir eso, destino ya arreglado por Dios. Entonces si a ti te dicen, pues no hay que predicar, pero el problema, ¿tú sabes cuál es el problema, hermano? Que no llevamos un anuncio aquí que dice, soy un predestinado, hábleme de Cristo. Entonces, como no tenemos un letrero en la cabeza que diga que somos predestinados, ¿qué tú tienes que hacer? Tú le predicas a todo el mundo, como si fuera un predestinado. Entonces, el que hace la diferencia y pesa los corazones, que es Dios, pues Dios encontrará a aquellos que son los predestinados. Tu deber es creer que hay predestinación, tu deber es predicar que hay predestinación, y tu deber es predicar la palabra para que ellos aparezcan. ¿Cuáles son? No sabemos,
pero la Biblia dice que ellos aparecerán. Tú tienes que predicar la palabra, porque dice ahí, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Así que lo importante es predicarla y ya Dios se encargará. Así que no te dejes amedrentar por esto de que entonces no hay que predicar. Lo segundo es, hay otras manifestaciones que yo he escuchado, no sé si tú has escuchado esto. Pues entonces Dios es injusto, que escogió a unos sí y a otros no. Qué injusto es Dios que no los escogió a todos. Pero entonces tú vas a altercar con Dios. Tú no puedes altercar con Dios. Si Dios predestinó, dice a los que predestinó, confórmate y sométete a lo que dice Dios. Y si no, mira lo que dice la Escritura en Romanos 9:14. Si tú piensas que Dios es injusto, mira lo que dijo en Romanos 9:14. El apóstol Pablo parece que le dijeron lo mismo allá en Roma. Mira lo que dice. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿En cuántas maneras? En ninguna manera. Dios no es injusto. Pero hay personas que piensan que como la predestinación es real, pues entonces dicen, mira, no tocamos ese tema porque ese tema trae confusión y ese tema aparece Dios como injusto. Pero entonces te vas a conformar con los temas que no traen confusión. O sea, vas a someter toda tu experiencia cristiana a ese aborrecimiento, a ese aburrimiento, a esa inercia, y bueno, pues yo todo lo que enseño lo entiende todo el mundo. Hay cosas que producen confusión, hay cosas que ponen a pensar, hay cosas que nos manda la Biblia a escudriñar las Escrituras. Por lo tanto, si la predestinación es una verdad bíblica preciosa, no te dejes intimidar por esos que dicen que no hay que predicar o que Dios es injusto, porque dice ahí que de ninguna manera. ¿En cuántas maneras? Dígalo conmigo, en ninguna manera. Dios no es injusto. Dios es justo y es justo que Él predestinó a unos para salvación. Y te voy a pedir un favor, sigue leyendo Romanos 9 y cuando llegues al verso 20 hasta el 23 vas a descubrir ahí que hay vasos preparados de antemano para salvación y hay vasos preparados para ira. Esos son los hijos del diablo, como estuvimos hablando en la pasada semana. Así que debes entender eso. Bien, entonces, otros dicen, bueno, pues si es así, entonces podemos vivir como nos dé la gana. Vive como quieras entonces, porque como estamos predestinados, ya Dios trazó un plan así, pues vive como quieras. Bueno, mira lo que dice la Biblia, Romanos 6:1. ¿Será posible utilizar las verdades bíblicas para vivir como nos da la gana? Mira lo que dice Romanos capítulo 6, verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿En cuántas maneras? En ninguna manera, dice ahí el verso bíblico, en el próximo verso bíblico, en ninguna manera. ¿Qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Mira, en ninguna manera Dios es injusto y en ninguna manera podemos utilizar las verdades de Dios para vivir como nos da la gana. Mira, yo conozco este tema hace ya como 15 años y a mí lo que me ha dado es por estudiar más la Biblia, y los que yo enseño por todo lo que le dejo un celo por agradar a Dios, porque ya saben que su vida está en sus manos. Pero esos son temores de la carne, y cuando a ti te suban esas cosas, llévalas cautivas a la obediencia de Jesucristo. Cuando te suban esos temores, antes de que vayan a parir otras enfermedades en tu mente, llévalos cautivos, dicen, no, Dios lo dice, yo lo creo, eso me basta. Bien, entonces vamos a terminar con la tercera parte de este estudio. ¿Cómo toma lugar la predestinación? Esa es la última y tercera parte. ¿Cómo toma lugar la predestinación? Vamos a ir prontito porque nuestro tiempo está avanzando, está corriendo. Vamos a comenzar con Romanos capítulo 9, verso 11. Y mientras tanto te voy a dar una asignación. Ves apuntando Juan 15, 16, Jeremías 1, 5, Romanos 10, 20... y si es posible, Jeremías 10:23, por si mi tiempo se me acaba, tengas una asignación para en tu casa estudiar las demás escrituras. Pero fíjate lo que dice Romanos 9:11. Míralo ahí en la pantalla, qué verso más importante. Dice la escritura, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, en otras palabras, a la predestinación, a lo que Dios eligió, conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino
por el que llama. No por las obras, sino por el que llama. Lo que quisiera advertirte en este día es que no vayas a caer en el peligroso tema del libre albedrío. Dice ahí, para que el propósito conforme a la elección, no conforme al albedrío o la voluntad del hombre, sino conforme a la elección permaneciese. ¿Qué Dios quiere, hermano? Que el propósito de la elección de Dios hacia el hombre permanezca, porque los hombres lo han cambiado poniendo el libre albedrío en el medio. No, es el libre albedrío el que hace, es el propósito conforme a la elección. Nosotros creemos en la elección. A veces hay versos bíblicos o personas que dicen, bueno, nosotros creemos en la elección. Creemos que cuando Cristo le dijo a los discípulos, no me escogieron ustedes a mí, que yo los escogí a vosotros, significa que una predestinación, una elección ministerial. Pero ¿cómo Dios va a elegir ministerialmente si no? Imagínate que Dios elija a Pedro para ser apóstol, pero la salvación sea por libre albedrío y Pedro diga que no. Pues entonces se queda esa elección en el aire. No, hermano, la elección es para salvación, para ministerio, para propósito. Dios de su voluntad es el único que toma ese paso en predestinarnos. Bueno, nuestro tiempo desgraciadamente ya entró en su etapa final, así que me toca a mí despedirme de ti en este día, invitarte a seguir escuchando estos programas. Grábalos, es bien importante que te eduques en esto porque esto es preparando a la iglesia en la verdadera información para la venida de Cristo. Cristo viene ya, Cristo está a las puertas y te quiere ataviado de información, porque ya estás perfecto en Cristo, pero necesitas estar ataviado, lleno del verdadero conocimiento de la palabra del Señor. Hasta la próxima programación, eres un bendecido.